Carlos llevaba años separado de su primer amor, Javier, quien ahora era un cantante emergente muy popular en el mundo de la música. Mientras tanto, Carlos no era más que un asalariado explotado de oficina, hastiado de trabajar hasta tarde todos los días. Una reunión de antiguos compañeros hizo que volviera a tener contacto con él. La noche del reencuentro, él llamó a su puerta por iniciativa propia. Se convirtió en su válvula de escape bajo una vida tan ajetreada. Más tarde, cuando Carlos le envió un mensaje de nuevo, Javier se quejó. «Podrías no enviarme mensajes solo cuando quieres acostarte conmigo. Entonces busco a otro. Ya salgo, en 10 minutos». 1. Oye, Carlos, ahora te arrepientes de haberte separado de Javier. Aburrido de contar cacahuetes en la reunión de antiguos compañeros. De repente, alguien dijo su nombre. Ahí va, por fin llegó. Sabía que hoy no me libraría de esto. Su mirada atravesó a la multitud y se posó en el rostro de Javier, que no estaba lejos. Después de años separados, él ya era un cantante emergente muy solicitado, su voz sonaba en todas las calles. Incluso muchos de nuestros compañeros de trabajo se habían convertido en sus fans. Antes de venir a esta reunión de compañeros, ya sabía que nuestras antiguas historias iban a sacarse a colación. ¿Arrepentirme de qué? No hay nada de qué arrepentirse, en su momento fue una ruptura mutua. ¿Cómo iba a arrepentirme ahora solo porque él es famoso? Después de tantos años abriéndome camino en la sociedad, también sé qué palabras usar para evadir y dar respuestas vagas. Jajajaja, entonces, ¿por qué sigues soltero? ¿No será que aún piensas en volver con Javier? Quien hablaba nunca se había llevado bien con él en la escuela. Hoy había bebido un poco más y no se mordía la lengua. La mirada de Carlos se deslizó hacia Javier, como una de las partes involucradas. Él no tuvo ninguna reacción. 2. ¿Estaba allí como un espectador viendo el drama? ¿Que no tienes pareja significa que piensas en tu ex? ¿Que no te vuelves a casar significa que piensas en tu exmujer? La expresión del hombre cambió por completo. Todos eran compañeros, les encantaba cotillear sobre la vida de los antiguos alumnos durante las comidas. Quien no sabía que se había divorciado porque, tras liarse con una tercera, su esposa lo golpeó tan fuerte que no pudieron seguir viviendo juntos y al final se quedó sin un duro, con una apariencia tan formal. Solo hacía cosas inapropiadas. ¿Qué demonios estás diciendo? Carlos, sentado establemente en la silla, levantó ligeramente la cabeza. ¿Me he equivocado? ¿Acaso tu comentario no quería decir eso? La expresión del hombre era como si hubiera comido mierda. Después de que los demás lo calmasen, resopló fríamente. Tú estás soltero, pero Javier seguro que no lo está. Aunque te arrepientas, es impos que tu ex quiera volver contigo. La atención de todos se desvió brevemente de Carlos. Alguien trató de suavizar las cosas preguntándole a Javier. Javier, ¿sigues soltero? En vuestro mundillo hay tantos chicos guapos, seguro que ya te has casado. Carlos contuvo un montón de ira. Al principio no quería venir. En sus tan escasas vacaciones, ¿quién no quiere quedarse tumbado en casa? Pero al final, uno le convenció, otro le insistió, y no venir habría quedado mal. La realidad demostró que no venir habría sido lo correcto. El ambiente se calmó por el silencio de Javier. El hombre al que Carlos había refutado volvió a hablar con tono molesto. Javier, seguro que estás casado, ¿verdad? ¿Tu pareja es mucho mejor que Carlos? Cuando erais novios, ya sabía que no duraríais, y así fue, al final os separasteis. La mirada de Carlos se posó en Javier. Le lanzó una mirada furiosa. 3. Más le valía decir algo amable. Si no, que cerrara la boca de una vez. Un ex digno debería estar como muerto. Después de un largo rato, Javier no abría la boca, la escena se enfrió rápidamente, como si de repente les hubieran arrojado un cubo de agua fría. Y el hombre a quien nadie respondía empezó a sentirse incómodo. No, sigo soltero. Javier dejó la copa sobre la mesa. Así que ya sabías entonces que no íbamos a durar. ¿Cómo es que no te diste cuenta de que tú y tu exmujer tampoco ibais a durar? Aguanta, maldita boca. No te rías. Carlos bajó la cabeza y se pellizcó el muslo, intentando usar el dolor para contener la risa. ¿Tú? ¿Yo qué? ¿No es cierto? ¿Sabes por qué a los 30 años aún no has logrado nada? Todos miraban a Javier con curiosidad. Él, lentamente, dio la razón. Es porque no te concentras en nada. La próxima vez que te cases, no seas infiel. Si te dejan lisiado, no podrás venir a la próxima reunión de compañeros, ¿verdad? ¡Qué boca más venenosa! Tan igual. De repente, el ambiente se volvió caótico. Mientras Carlos miraba el espectáculo, su mirada accidentalmente se encontró con la de Javier. Mala suerte. En medio del caos, de repente alguien soltó una frase. ¿Los dos seguís solteros? ¿Será que aún os pensáis el uno al otro? Ya no me apetece reír. Así que las miradas volvieron a posarse en Carlos. Apretó los dientes y tensó la mandíbula. Jajajaja, qué broma. Es simplemente que estoy muy ocupado y no tengo tiempo para conocer gente nueva. Ahora Javier es una gran estrella en el mundo del espectáculo, es mejor que no hagáis este tipo de bromas. Si luego surge algún malentendido, quien se enfrentaría a problemas legales sería yo. 4. Así terminó una farsa.
El tema de conversación de todos volvió a sus propias vidas. Carlos respiró aliviado, preparándose para beber un poco de agua, pero sin querer, su mirada volvió a encontrarse con la de Javier. En sus ojos parecía haber una ligera tristeza, como si lo que había dicho antes el que hablaba sin ton ni son, hubiera dado en el clavo. Carlos apartó rápidamente la mirada. ¿En qué estarás pensando? ¿Acaso seguía siendo el chico pobre de antes? En el mundo del espectáculo hay de todo. ¿Quién podría fijarse en su ex pobre de hace tantos años? La reunión terminó pronto. Después de todo, muchos ya se habían casado y tenían que volver a casa a cuidar de los niños. Así que no se alargó demasiado. Carlos se disponía a tomar un taxi a casa, pero el coche de Javier se detuvo delante de él. Sube, si no quieres que los paparazzi nos pillen y salgamos juntos en tendencia, no me discutas aquí. Esperó a que el coche se parara delante de mí para soltar semejante tontería. Me tenía calado, ¿verdad? Que no me atrevería a subir. Pues precisamente voy a subir. Abrió la puerta trasera y se coló rápidamente en su coche. Nada más sentarse, el coche arrancó. Pensó que si le había esperado era porque quería hablar con él sobre algo. Pero Javier no dijo nada, como si realmente lo hiciera por pura bondad, dándole un aventón a su ex venido a menos. Así que se relajó, había bebido unas copas y la cabeza le daba vueltas. Al llegar a la entrada de la urbanización, ni siquiera dio las gracias. Se preparaba para bajarse y marcharse a casa. ¿Quién iba a imaginar que Javier, que había estado en silencio todo el trayecto, hablaría en ese momento? Carlos, ¿de verdad sigues soltero? 5. Carlos se volvió para mirarle, la puerta no estaba cerrada, la mirada de Javier chocó directamente con la suya. Era muy fácil de entender, hacía años que lo era, y después de tanto tiempo luchando en el mundo del espectáculo, aún no podía ocultar sus cosas. No sabía si de verdad no había aprendido esa hipocresía de la gente de oficina, o si lo fingía especialmente para él. ¿Y eso qué importa? Pero él no quería tener más relación con él. Así que con esto era suficiente. Después de años separados, los ex se reencuentran y descubren que al otro le va mucho mejor que a uno. ¡Qué buena historia de éxito! Carlos cerró la puerta del coche, sin decir nada más, y al darse la vuelta para dirigirse hacia la urbanización, agitó un brazo. A decir verdad, aunque a Carlos no le iba tan bien como a Javier, no podía permitirse un coche de 7 cifras ni ropa de 5, pero se había ganado su propia casa. Tampoco le faltaba comida ni bebida. Al menos no tenía que preocuparse por no saber si tendría comida para la siguiente comida, ni de que le echaran de su casa de repente. Eso ya era suficientemente bueno. No sabía qué pensaba Javier, solo que él creía que su estado actual era mejor que cuando había salido con él. El ascensor subía, llegó al piso, introdujo la contraseña y abrió la puerta. Era innegable que ver a Javier hoy había afectado un poco su estado de ánimo. Después de todo, ¿a quién le gusta ver que a su ex le va mucho mejor que a uno? Sin verse, no había tanta sensación tangible de envidia, pero ahora, al reunirse, era cuando se daba cuenta de verdad de la distancia entre ellos. Maldito mundo, ¿por qué no puede tratarnos a todos por igual? Al menos podrías darme una oportunidad para ganar dinero y volverme rico. Por suerte, ahora su capacidad de autorregulación era bastante buena. Un baño, una noche de sueño, no hay nada que no pueda superarse. Sí, es cierto eso de que con el estómago lleno y caliente, uno piensa en el deseo. 6. ¿Quién iba a imaginarse que de repente se le ocurriría una idea descabellada? No sabía cómo estaría de forma física Javier a los 30, porque cuando tenía poco más de 20, era capaz de hacerlo muy bien. Salió del baño, se secó el cabello y se preparó para dormir plácidamente. Al día siguiente todavía tenía un día de vacaciones, podía descansar un poco, pero quizás hasta el cielo no podía soportar verlo tan tranquilo. De repente sonó el teléfono. Realmente quería fingir no haberlo oído, pero al mirar la pantalla, era la llamada de su jefe. Hola, señor Martínez. Carlitos, aún no habrás descansado, ¿verdad? Hay un contrato de un proyecto muy urgente, pero hay algunos problemas con lo de arriba. ¿Te importaría modificarlo? Está bien, señor Martínez, lo modificaré ahora mismo. Dios, qué mala suerte. Retiro lo que dije antes. No todo se puede resolver con un baño y una noche de sueño. Como lo de trabajar horas extra. Probablemente solo cambiará cuando me haga rico de repente y no tenga que volver a trabajar. Mientras encendía la computadora, pensó que o tal vez buscarse un buen contacto tampoco estaría mal. Al fin y al cabo, la comida fácil siempre sabe mejor. ¿Cuál es la cosa más desesperante del mundo? Es que después de pasar una hora modificando el plan y entregándoselo a tu jefe, al final te suelta. Ah, la verdad es que la primera versión estaba bastante bien, mejor usamos esa, Carlitos. Gracias por el esfuerzo, descansa pronto. ¿Yo? Sí, señor Martínez. Suspiró profundamente y se recostó en el sofá. Esta vida de bestia de carga, ¿cuándo podré terminarla? ¿De verdad tendré que buscar a un ricachón y pedir que me mantenga? Ahora ya no podía dormirse. Revisó los mensajes del grupo de chat de antiguos compañeros. 7. Ahí habían subido algunas de nuestras fotos juntos. Al abrirlas, la cara de Javier destacaba por lo guapo.
Carlos resopló suavemente. ¿Cómo podía ver alguien que a los 30 estuviera más guapo que a los 20? Y su apariencia tampoco había cambiado mucho. ¿Acaso solo los pobres asalariados como nosotros envejecíamos? Aunque ahora sus ingresos eran bastante buenos. Las horas extra y la explotación en su empresa podían volver loco a cualquiera. Espérenme, un día de estos, voy a ser yo quien deje la empresa. Al salir del chat grupal, no pudo evitar guardar 2 fotos del grupo. No por nada en especial, solo quería una foto juntos, eso era todo. Justo cuando se levantaba para lavarse y dormir, sonaron golpes en la puerta, instintivamente miró la hora. Eran las 12 de la noche. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla, no era un maleante, pero sí alguien que le arruinaba el ánimo. Abrió la puerta. Javier, son las 12 de la noche, ¿no tienes nada mejor que hacer que venir a tocar mi puerta? La verdad, no entendía qué quería hacer. Un cantante exitoso del momento, vestido como un acosador, parado a medianoche frente a la casa de su ex. Si no fuera porque se dejaba ver la cara, no habría abierto, habría llamado directamente a la policía. Yo, no quiero hacer nada. Carlos se apoyó en el marco de la puerta y soltó una risa burlona. ¿Tú mismo te crees eso? No quería hacer nada. Llegando a su casa con una bolsa llena de cosas. A esta hora, con este ambiente, ¿lo tenía todo preparado? ¿No? ¿Reanudar el pasado? ¿O solo rodar una noche? Su mirada se posó directa y descaradamente sobre Javier. No había cambiado mucho desde el año en que rompieron. 8. Hombros anchos, cintura estrecha, músculos prominentes, tenía madera para modelo masculino. Pero él no podía dedicarse a eso. Porque siendo así, Carlos no podría permitírselo. No podía permitirse un modelo masculino, pero a un exnovio sí. ¿Entonces qué quieres hacer? Javier lo miró con timidez, sus grandes ojos parpadeando, pero sin lograr soltar una frase completa. Carlos resopló impaciente, se frotó el cabello que ya se había secado al aire. Si no sabes decirlo, lárgate, no me molestes para dormir. Javier finalmente se puso nervioso. ¿Duermes solo? ¿No es obvio? Si no duermo solo, ¿voy a dormir con un fantasma? Pero después de que Carlos dijera esto, los ojos de Javier se iluminaron. Vaya, resulta que todavía estaba probando para ver si estaba soltero. Carlos se lamió los labios. De repente entendió en que estaba dudando y preocupándose. Pasa. Carlos extendió la mano y agarró directamente el brazo de Javier, tirando de él, que se quedó paralizado. Hacia adentro. Una vez dentro, él seguía plantado tontamente en el mismo sitio, con una sensación de torpeza. ¿Este era realmente Javier a los 30? ¿No estaría teniendo algún problema mental? Carlos le dio un leve golpe con el pie. Cámbiate de zapatos. Ah, sí, me los pongo. Carlos sacó unas zapatillas nuevas, compradas hacía siglos. Pero como nadie venía a su casa, nunca las había abierto. Sin embargo, estaba claro que Javier, al ver su gesto, se puso aún más contento. ¿Estaba tan feliz de que él estuviera soltero? Sí, tampoco quedaría bien que se supiera que era el amante de alguien. Cuando terminó de cambiarse las zapatillas y se plantó delante de él, Carlos lo miró con los brazos cruzados. Echó un vistazo a la chaqueta negra de estilo militar que llevaba puesta. Sácatela, bésame. 9. La expresión de Javier se llenó de sorpresa. Ya no parecía tan tonto. Así que no había problema mental. Si no lo había, ¿por qué se sorprendía tanto? Parecía que Carlos quisiera aprovecharse de él. ¿Acaso no había venido por eso? ¿Por qué esa sorpresa? Si se puede hacer, hazlo. Si no, vete ahora, que tengo que dormir. Carlos se dio la vuelta para ir al dormitorio. Javier extendió la mano y agarró su brazo. Carlos se volvió para mirarlo. Pero la expresión de este tipo era de lo más contradictoria, como la de un hombre de bien a punto de lanzarse al mundo del vicio. No, si ni siquiera le estaba pidiendo que se hiciera prostituto, ¿era necesario actuar así? Al final puedes o no. ¿No estarás diciendo esto porque has bebido demasiado? ¿Estarás seguro de que no me reñirás mañana por la mañana cuando estés sobrio? Carlos estaba sin palabras. Con lo poco que había bebido, lo había metabolizado antes de llegar a casa. ¿Por qué te has vuelto tan pesado? Estoy muy despierto, muy normal, y sé quién eres. ¿Quién soy? Javier, mi ex no. Antes de que terminara la frase, Javier se lanzó directamente sobre él. Lo besó con fuerza, hasta resultar asfixiante. Carlos le agarró el cabello y lo apartó un poco. ¿No puede ser más suave? Vale, todo fue sobre ruedas. Hasta el último paso. ¿Tienes eso en casa? Con la cabeza ya aturdida por sus besos, Carlos logró entender lo que decía. ¿No habías comprado? No, no compré. Al oír esto, Carlos abrió los ojos de par en par. La mirada de Javier le decía que no mentía. Entonces, ¿qué has comprado en esa bolsa? Comida. Vi que estabas despierto hasta tan tarde y pensé en traerte algo. 10, joder. Carlos empujó de un golpe a Javier, que estaba encima de él. ¿Y no habías venido para hacer esto? No, solo quería preguntarte si de verdad estabas soltero. ¿Quién iba a saber que en cuanto entré me pedirías que te besara? Su 1,90 m de estatura se encogió al borde de la cama, pareciendo muy abatido.
Carlos vio las estrellas, deseando haberse desmayado directamente. Joder, vaya, sí que lo había malinterpretado. Con lo que se había puesto a titubear sin decir nada en todo ese rato. Y encima llevaba una bolsa tan grande, cualquiera lo habría malinterpretado. Lárgate. Se tumbó en la cama. Efectivamente, desde que se había encontrado con Javier hoy, nada había salido bien. Toda la noche solo había hecho tonterías inútiles. Pero no oyó que Javier se levantara, y al abrir los ojos, este se había acercado de nuevo a su lado. No pasa nada, aunque no haya condón, yo también puedo ayudarte. ¿Quieres? Vaya. Después de años sin verse, había aprendido nuevas habilidades. Carlos le dio unas palmaditas en la cara. Pues más te vale que lo hagas bien, si no, lárgate ahora mismo. La realidad demostró que Javier no mentía. No sabía si en estos años había tenido gente a su lado o no, porque si no, esa técnica no se consigue practicando solo. Pero eso no tenía nada que ver con él. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de la empresa pidiendo horas extra. De repente, se sintió agradecido por no haberlo hecho la noche anterior, porque si no, hoy seguro que no podría ni levantarse. Al despertarse, de paso despertó a Javier. Cuando salió arreglado, él también estaba vestido perfectamente, mirándolo con expectación. ¿Quería una evaluación postventa? La técnica no está mal, por hoy lo dejamos aquí, la próxima vez que lo necesite te contacto, ahora vete. 11. Sentado en el taxi, Carlos recordó la expresión de Javier al despedirse en la puerta. Esa mirada traicionaba unas expectativas que iban más allá de un mero encuentro casual. Sabía perfectamente lo que Javier anhelaba en el fondo, pero Carlos no tenía intención de complacerle. Reincitar en una relación fallida no entraba en sus planes. Si Javier quería seguir con este arreglo, bien, si no, también. Cada uno asumía sus propias consecuencias. Al final, Javier no volvió a mencionar el tema que tanto le rondaba por la cabeza. Su segunda visita fue el siguiente fin de semana. Al fin y al cabo, los asalariados solo tienen esos días para pensar en ciertas cosas. Esta vez, Javier llegó bien preparado, con todo lo necesario. Siguieron sin cruzar muchas palabras. ¿Qué iban a decir? Cualquier conversación resultaba forzada en una dinámica como la suya. Solo al terminar, Javier, masajeándole la cintura, le preguntó, ¿tienes mucho estrés en el trabajo? Carlos abrió los ojos, extrañado. ¿Cómo lo sabes? Javier señaló las marcas de mordiscos en su propio cuerpo. Cuando estás estresado, me muerdes. ¿No te acuerdas? Ah, cierto. Esa pequeña costumbre de sus años de universidad. Luego, al no tener a nadie a su lado, no podía morderse a sí mismo, así que poco a poco la había olvidado. Pero Javier aún la recordaba. Más o menos. ¿Qué trabajador no lo tiene? ¿Acaso tú no lo sufres cuando compones? Javier enterró la cara en su cuello. Antes sí, pero últimamente la inspiración me fluye. Carlos arqueó una ceja. ¿Por mi culpa? Sí, por ti. Entonces, ¿debería cobrar una parte de los derechos? Porque a mí no me fluye nada. Al contrario, últimamente me atasco en todos los proyectos. 12. Claro, ¿cuánto quieres? Te lo transfiero ahora mismo. Dicho esto, se levantó para coger el teléfono. Carlos le sujetó el brazo rápidamente. Déjalo, no quiero tener ninguna transacción económica contigo. Aunque Carlos siempre le insistía en que se fuera nada más terminar, Javier rara vez le hacía caso. Se quedaba, aferrándose a él en silencio hasta quedarse dormido y no marcharse hasta la mañana siguiente. Pero tampoco le importaba demasiado, con tal de que Javier tuviera cuidado de no ser visto por los paparazzi. Si por su culpa salía en las tendencias, entonces sí que cortaría por lo sano. La última cosa que quería era ser famoso a la fuerza. Así, Javier le acompañó durante varios fines de semana. Generalmente, solo le llamaba cuando Carlos sentía el impulso. Si no, no se veían. Ni siquiera se molestaba en enviarle un mísero mensaje. Muchas gracias por lo del otro día. Acabo de mudarme y no conozco bien la zona. Sin tu ayuda, probablemente no habría podido ducharme con agua caliente. Carlos observaba a su nuevo vecino. Parecía un universitario recién graduado. Aunque le faltaba capacidad para vivir solo, derrochaba entusiasmo. El otro día, solo le había ayudado a encender la caldera, y hoy se presentaba con una cesta de frutas para agradecérselo. No fue nada, no hacía falta tanta cortesía. Guárdatelas, por favor. No, no, acéptalas. Si no, no me quedaré tranquilo. No son caras, por favor, quédate con ellas. Mientras forcejeaban, Javier apareció en el pasillo. Evidentemente, había llegado a la hora acordada. Pero cuando Carlos vio lo que llevaba en esa bolsa transparente, se le nubló la vista. ¿Otra vez había comprado tanto? ¿Quién es él? ¿Es tu novio? Ambos hablaron al mismo tiempo. A Carlos le estallaba la cabeza. Es mi vecino, se acaba de mudar. Miró a Javier y se dio un pellizco en la palma de la mano. Él es un amigo. Nada más. 13. ¿Un amigo? ¿Es esto lo que haces con un amigo? Los embates de Javier le hacían perder la visión, apenas podía distinguir su figura. Cuando intentó hablar, Javier le tapó la boca con malicia. SHHH, no hagas ruido. Si tú, amigo,
Oye lo que estás haciendo con un amigo, ¿te atreverás a mirarle a la cara? Cierto, pero es que su casa no tenía una acústica tan mala. Javier estaba decidido a no dejarle emitir ningún sonido, así que Carlos no tuvo más remedio que morderle la palma con fuerza. Si él no quería que estuviera cómodo, pues entonces nadie lo estaría. Sin embargo, tras todo este alboroto, ninguno de los dos salió ganando. Javier se miró la palma de la mano, luego estiró el brazo y le pellizcó la boca a Carlos. Introdujo los dedos en su boca y palpó sus colmillos. Algún día te los arrancaré, a ver si así te atreves a morderme, dijo con un tono lleno de falsa amenaza. Carlos le dio una patada. Pues inténtalo. Aunque la noche había sido una locura, fue una de las veces que mejor durmió. Nada más arreglarse, cerró los ojos y estuvo a punto de quedarse dormido al instante. ¿Quién iba a imaginar que Javier, aún inquieto, se pondría a murmurar junto a su oído? Carlos, de verdad no tienes corazón. Antes, cuando me engatusabas, ¿cómo eras? ¿Ahora andarás engatusando a otros y por eso me tratas así? Carlos no se atrevió a decir nada. Al fin y al cabo, en este asunto, él realmente no había puesto ningún sentimiento. Pero si lo hubiera hecho, entonces sí que habría sido un problema. No quería repetir los mismos errores. 14. Aparentemente, después de todos estos años, ambos habían cambiado mucho, pero solo ellos sabían si realmente era así. Volver a intentarlo solo conduciría al mismo resultado de antes, así que ¿para qué? Esa noche, Javier dejó muchas marcas en su cuerpo, pero, considerando que al día siguiente Carlos tenía que ir a la oficina y no podía enseñarlas, las zonas visibles seguían limpias. Pero con Javier era diferente. Después de todo, él no había mencionado que tuviera otros planes. Su cuello y hombros estaban llenos de marcas de mordiscos, presentando un aspecto bastante lamentable. Al despertarse, Carlos miró a Javier, que se estaba vistiendo, y no pudo evitar fruncir el ceño. Solo de verlo le parecía doloroso. ¿Me tienes lástima? Anoche, cuando me mordías, no parecía importarte. Carlos resopló. ¿Lástima? Estás así por tu culpa. La próxima vez que me tapes la boca, te morderé otra vez. Javier, ya vestido, se acercó con despreocupación y se apoyó en el marco de la puerta para verle cepillarse los dientes. ¿Y ahora me echas la culpa a mí? ¿No fuiste tú quien no quería que los demás supieran de nosotros? Si tu vecino se entera de que haces estas cosas con un amigo, ¿qué pensaría de ti? ¿Es que no iba a poder dejar atrás este tema? En ese momento, lo había dicho por la identidad de Javier. Si lo hubiera reconocido directamente, y luego esa persona le hubiera vendido la información a los paparazzis, ¿de quién habría sido la culpa entonces? Con 30 años, ¿cómo podía seguir siendo tan ingenuo? ¿Es que su representante no le había enseñado nada? Javier, eres un desagradecido. Sí, toda la culpa es mía. Carlos se enjuagó la boca, le lanzó una mirada de disgusto, se cambió de ropa y salió hacia el trabajo. 15. Mientras desempeñaba su papel de bestia de carga en la empresa, de repente un compañero soltó un grito de sorpresa. Carlos, curioso, lo miró y se convirtió en la única persona a quien su compañero podía contarle el chisme del momento. Los famosos de ahora se lo montan cada vez más fuerte. ¿Ni se molestan en ocultar las marcas? ¿Van de sobrados? Una mirada casual a la pantalla del móvil dejó a Carlos paralizado. La persona en la foto no era otro que Javier, quien esa misma mañana había salido de su casa. Estaba en un programa, siendo entrevistado. Había intentado cubrirlas un poco, pero las marcas eran demasiado profundas, simplemente no podía taparlas por completo. Carlos apretó los molares involuntariamente. Seguro que lo había hecho a propósito. Si me hubiera dicho ayer que hoy tenía una entrevista, no le habría mordido con tanta fuerza. Jajajaja, la verdad es que sí que se lo montan. Tengo algo de trabajo pendiente, tú sigue. Yo me pongo con ello. Vale. Trabajar era lo último que podía hacer en ese momento, no podía sacarse de la cabeza la imagen de Javier. Ese tipo no daba ni un respiro. Revisó los comentarios en internet, los había a favor y en contra. La mayoría mostraban curiosidad por su vida sentimental. Después de todo, ahora era extremadamente popular. Cualquier mínimo movimiento despertaba la atención de muchos. Cerró el móvil y respiró hondo. Intentó concentrarse en el trabajo. Al fin y al cabo, nadie sabía nada de lo suyo. Aunque hablaran, solo sería sobre él. Exacto. No tenía nada que ver con Carlos. En ese momento, apareció un nuevo mensaje en WhatsApp. Era de una amiga que sabía que había salido con Javier y estaba convencida de que la razón por la que no buscaba pareja era porque no le había superado. 16. Si es que solo era por falta de tiempo. Si tuviera tiempo para socializar, ya habría encontrado a alguien. Amiga, ya tiene a alguien nuevo. Ahora por fin puedes pasar página y vivir tu vida, ¿no? Carlos, bueno, sí y no. Es verdad que todos estos años no he buscado pareja, pero no es por él. Sé que no me vas a creer, pero lo recalco. Amiga, vale, si dices eso, ¿quieres conocer a algún buen partido que conozco? Carlos, las horas extras no me dejan. Cuando tenga más tiempo,
te pediré que me pases los contactos de tus buenos partidos. Habiéndose librado de su amiga, se acordó de lo de Javier. Con lo famoso que era, mucha gente se habría fijado en él. Seguro que en los próximos días no faltarían los paparazzis siguiéndole. Así que mejor no quedar. Hombre, aguantándose se pasaba. Además, últimamente en la empresa estaba muy ocupado. Aunque estos encuentros le relajaban, Javier, con sus 30 años, seguía teniendo una forma física envidiable. Cada día, al sentarse en la oficina, sentía que estaba al borde del colapso. Mejor aprovechar este tiempo para descansar. Así que durante 2 semanas, no le envió ningún mensaje a Javier para quedar en su casa. Pero que Carlos no escribiera no significaba que Javier tampoco lo hiciera. Javier, ¿por qué no me escribes? ¿Ya no me quieres? Al ver el mensaje, Carlos estaba en una reunión de trabajo. Lo miró por encima y cerró la pantalla al instante. Todos los días, mandándome mensajes sin sentido. Javier, ¿por qué no respondes? Javier, ¿es que has encontrado a otro? Javier, ¿es ese tu nuevo vecino? Él no puede valer. Es más joven que yo, pero no tan alto, ni con tan buen cuerpo, ni tan guapo. ¿Te cantarán nanas para dormirte? 17. Al ver sus mensajes de reproche, a Carlos se le llenó la cabeza de negatividad. ¿Acaso él le había cantado nanas? Ni siquiera cantaba delante de él. De repente, apareció una foto en el móvil. Era de Javier en el gimnasio. Se notaba que tampoco había estado perdiendo el tiempo últimamente, solo sudando la camiseta en el gimnasio. Javier, últimamente he vuelto al gimnasio, estoy en mejor forma, ¿no quieres comprobarlo? Javier, soy el mejor, no encontrarás a nadie mejor que yo. Vaya manera de hablar. Qué creído, como si no pudiera encontrar a alguien mejor que él. Pero como ya casi nadie prestaba atención a lo de antes, pues sí, tal vez era el momento. Carlos, si no contactaba contigo, ¿no sabes por qué? Javier, me equivoqué. Carlos, ¿por qué no me dijiste que al día siguiente tenías una entrevista? Javier, porque si te lo decía, no me dejabas ir. Por un gusto se pierde un reino. Ahora debería haber entendido esta lección. Carlos, ¿ahora entiendes que te equivocaste? Javier, sí, reconozco que fue culpa mía. Te prometo que no volverá a pasar, y también que tendré cuidado de que no me pillen los paparazzis de camino. ¿Puedo ir a verte esta noche? La verdad era que le había respondido precisamente por eso. Si no, no le habría perdonado tan rápido. Carlos, vale, acuérdate de traer lo necesario. Javier, sí. Carlos, y nada de bolsas transparentes. 18. Tras terminar la conversación con Javier, a Carlos le empezó a doler la cabeza. En el fondo, seguía siendo por lo de ellos. Al principio pensó que, si no hablaban de nada más, su relación podría durar un poco más. Pero los acontecimientos recientes le decían que quizás había sido demasiado ingenuo. ¿No había aparecido la contradicción rápidamente? Tal vez, en poco tiempo, deberían decir adiós. Por la noche, al volver a casa, Javier ya estaba allí, e incluso había preparado la cena. La contraseña de la casa se la había sacado un día en la cama, y en ese momento Carlos no pensó en cambiarla. Así que se lo permitió. Cuando todo terminara de verdad, ya pensaría en cambiar la contraseña. No imaginaba que aquello causaría tanto revuelo. Lo de la entrevista también me enteré el mismo día. Mi representante no me lo había dicho antes. Carlos suspiró y dejó los palillos. ¿Y en todo este tiempo no pensaste en explicármelo? ¿O crees que son cosas sin importancia? ¿Y si por eso decidía no contactarte nunca más? Javier se quedó paralizado. ¿De verdad lo harías? Carlos lo miró fríamente. ¿Por qué no? Lo nuestro no es una relación sólida. Puedo prescindir de ti cuando quiera. Para mí no eres insustituible, ¿entiendes? Aunque decirlo sonaba cruel, era la mejor manera de que el final fuera limpio. Lo entiendo. No volverá a pasar. Esa noche, Javier se esforzó al máximo, como si quisiera liberar toda la energía acumulada en esas 2 semanas. Al terminar, soltó de repente, está nevando. ¡Qué bien! La primera nevada del año la veo contigo. Carlos, recostado en la cama, contempló el paisaje nevado a través de la ventana. Otro año más. 19. Después de resolver este conflicto, volvieron brevemente a la dinámica inicial. Sin embargo, Carlos seguía reflexionando sobre su relación. ¿En qué piensas? Un compañero de trabajo le dio una palmadita en el hombro. Carlos recordó que su compañero se había reconciliado con su primer amor después de años separados. Tal vez él podría darle alguna respuesta. Cuando volviste con tu novio después de romper, ¿no pensaste que podrían repetirse los mismos conflictos de antes? El compañero lo pensó un momento. Claro que lo pensé, pero después de tantos años separados, sin haber conocido a nadie que me gustara, era probable que acabara soltero el resto de mi vida. Al reencontrarnos y ver que ambos seguíamos sintiendo algo, ¿por qué no intentarlo? Si no funcionaba, podríamos separarnos de nuevo. Le guiñó un ojo. Pero, mirándolo ahora, creo que tomamos la decisión correcta. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en volver con tu ex? Carlos sonrió y negó con la cabeza. Solo se me ocurrió esa pregunta. Intentar encontrar soluciones a sus propios problemas a través de los demás era, en el fondo, una tontería. Así que no obtuvo la respuesta que buscaba.
Pero, a veces, cuando no puedes tomar una decisión, la vida la toma por ti. Cuando el rumor de Javier con otra persona se convirtió en tendencia, Carlos no sintió la ira o el dolor que habría esperado. En cambio, sintió un inexplicable alivio. Ya está, la realidad había tomado la decisión por él. El rumor sobre Javier surgió con fuerza, principalmente porque los paparazzi lo habían fotografiado recientemente en situaciones cercanas con un actor. Además, Javier había interpretado la canción principal de su último drama incluso, circulaba el rumor de que lo había hecho gratis, sin cobrar. 20. Esto confirmaba aún más el rumor, pues Javier era conocido en el mundillo por ser muy tacaño. Nunca desaprovechaba una oportunidad de ganar dinero. ¿Y ahora cantaba gratis para alguien? Resultaba difícil creer que no hubiera algo más entre ellos. ¿Estos dos están juntos? No me lo termino de creer. Pero qué bien le sienta a Javier la madurez, hasta en una foto borrosa se le ve increíble. Parece que sí son cercanos, ¿no? Incluso antes de que Javier fuera famoso, se les veía interactuar. ¿Serán solo amigos? ¿O amigos que se han convertido en algo más? Por eso las últimas canciones de Javier son tan dulces. Carlos cerró la sección de comentarios y suspiró hondo. Era increíble, cada vez que estaba a punto de tomar una decisión, algo ocurría para forzarla. Así que, sobre aquello que había estado dudando, también debía tomar una resolución. Al salir del trabajo, recibió una llamada de Javier. Su voz sonaba urgida, ansioso por explicarle lo del rumor. De verdad que no hay nada entre nosotros, solo somos amigos. Esa foto que sacaron era porque él me estaba enseñando algo. Sé que no debería haberme acercado tanto, pero no éramos tan íntimos como parecía. Fue el ángulo de la cámara del paparazzi. Carlos tocó el pequeño muñeco feo que Javier había traído la última vez, parecía hecho por él mismo. Tan feo que resultaba hasta entrañable. Ah, y ya veo. ¿Solo eso? Tu reacción es muy tranquila. Carlos soltó una risa burlona. ¿Prefieres que monte un escándalo, que te diga que no te creo y que rompamos para siempre? ¿Eso te haría feliz? 21. Javier suplicó de inmediato. No, así está bien. Que estés tranquilo significa que confías en mí, ¿verdad? Su tono era cauteloso, casi inseguro. Nada que ver con la arrogancia que mostraba en los programas cuando decía, canto lo que me gusta. Si al público no le gusta, puede bloquearme. Porque dentro de 10, 20 años, o el día que me muera, seguiré cantando así. Y, ciertamente, lo había cumplido. Pero no podía imaginar que alguien tan orgulloso ahora le preguntara con tanta timidez si confiaba en él. Sí, confío en ti. Metió el muñeco en una caja, junto con todas las cosas que Javier había ido dejando en su casa estos días. Y no mentía. Realmente creía que Javier era incapaz de hacer algo así. Aunque quisiera liarse con alguien, primero habría cortado con él. En cierto modo, Javier tenía un fuerte sentido de la moral. Entonces, ¿cuándo podré volver? Dentro de un tiempo. Estoy muy ocupado últimamente, no tengo tiempo para eso. ¿No tienes también un programa que grabar? ¿Lo sabías? ¿Me habrás estado siguiendo en internet a escondidas? Carlos se recostó en el sofá. Qué vanidoso. Es que en mi empresa hay una fan tuya que no para de hablar de ti. Es difícil no enterarse. Javier debía de estar en su estudio, porque Carlos oyó el sonido de sus dedos deslizándose sobre las cuerdas de una guitarra. ¿No podías haberme mentido? Carlos, de verdad eres despiadado. Si de verdad fuera despiadado, ahora mismo le estaría diciendo adiós. 22. Y no mentía, últimamente la empresa estaba hasta arriba de trabajo. O, más bien, la empresa siempre estaba hasta arriba. No entendía por qué solo su departamento tenía que hacer horas extra todos los días. Por qué todo el trabajo acababa en sus mesas. Al final, ellos también llevaban las reprimendas. Vaya, hasta entre las bestias de carga había diferencias. Javier, sin embargo, le enviaba mensajes a diario. Aunque a Carlos no le apetecía responder, a Javier no parecía importarle. Estuviera o no estuviera, él seguía contento. Así, pasaron 2 semanas y se acercaba el año nuevo. Carlos había terminado de transferir la mayor parte de su trabajo y solo esperaba la confirmación definitiva de sus superiores. Carlitos, ¿cómo es que te vas? Si te vas, ¿qué será de mí? Un compañero se lamentó, desplomado sobre el escritorio. Carlos ya podía imaginar la vida feliz que tendría después de dimitir, así que le resultaba difícil compadecerse de él. ¿Por qué no te vienes tú también? Olvídalo, todavía no he pagado la hipoteca. Trabajaré unos años más y luego buscaré otro empleo. Carlos asintió. Volvió a casa con algunas de sus cosas y, después de resolver todos sus asuntos pendientes, le envió un mensaje a Javier. Carlos, ¿esta noche? Javier, ¿podrías no contactarme solo cuando quieres algo? Carlos, ¿no vienes? Entonces buscaré a otro. Javier, no, salgo ahora. Llego en 10 minutos. Carlos alzó una ceja, cerró el teléfono y pensó, ¿y todavía quiere enfrentarse a mí? Menuda presunción. Javier dijo que llegaría en 10 minutos, y así fue. Llevaba la misma ropa que la primera vez que fue a su casa. Podría decirse que había un principio y un final. 23. Carlos se acercó a Javier,
le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. Javier, que ni siquiera se había quitado la chaqueta, respondió al beso de inmediato. ¿Por qué hoy tan iniciativa? ¿No te gusta? Pensé que te gustaba que la tomara. Javier lo miró con intensidad, el deseo bullendo en sus ojos. Sus pupilas, de un tono avellana, eran preciosas. Y aún más cuando lo miraban a él. Carlos se levantó de puntillas y besó sus párpados. Tus ojos son preciosos. ¿Me los regalas? Javier rodeó su cintura y lo levantó en vilo. Instintivamente, Carlos rodeó con las piernas su cintura. Esa postura lo situó por encima de Javier, así que ahora era él quien lo besaba desde arriba. Carlos, ¿hablas en serio? Eso es ilegal. Pero hay formas legales, ¿quieres oírlas? Carlos selló sus labios con un beso. Ahora no quiero oír nada. Esa noche todo fue una locura. Tan loco que, al final, Javier le sujetó las piernas para evitar que se enroscaran en él. Luego, con preocupación, le tocó la frente y las orejas. ¿Qué te pasa hoy? ¿Estás enfermo? ¿O te ha pasado algo desagradable? Carlos sintió un nudo en la garganta y contuvo las lágrimas con dificultad. Volvió la cabeza y hundió el rostro en la almohada. No, nada, respondió con voz nasal. Es solo que antes no llegaba al clímax contigo. Mañana no trabajo, así que quería probar hasta quedarme satisfecho. Pero veo que tampoco das para más. 24. Está demostrado que Javier es un hombre que no soporta que lo desafíen. Al final, Carlos perdió el conocimiento. Pero, sin duda, fue una de las veces que durmió más profundamente. Cuando despertó por la mañana, Javier ya se había ido. Sin embargo, había dejado una nota en la mesita de noche que decía que tenía cosas que hacer y que se verían la próxima vez. Después de leerla, Carlos, sin inmutarse, la tiró a la basura. Javier, no volvamos a vernos. Tomó un taxi a la empresa, recogió sus cosas restantes y volvió a su casa. Recogió las pertenencias de Javier, buscó la dirección de su estudio y las envió por mensajería. Luego hizo la maleta, cortó la luz y el agua de la casa y, solo cuando estuvo en el tren de alta velocidad rumbo a su ciudad natal, bloqueó y eliminó todos los contactos de Javier. Le envió un mensaje por WhatsApp. Javier, me he cansado. Me he cansado de acostarme contigo. Se acabó. Y luego, bloqueo y eliminación. La respuesta de Javier fue más rápida de lo que esperaba. Incluso antes de llegar a casa, había llamado innumerables veces. Pero Carlos no contestó ni una. Sabiendo que no recibiría llamadas importantes durante un tiempo, simplemente sacó la tarjeta SIM. El mundo, por fin, en silencio. Tras el tren de alta velocidad, tomó un autobús que, traqueteando, lo llevó finalmente a casa. Sus padres, que sabían desde hacía tiempo que volvería, ya tenían preparada la comida. Con calma, les contó que había dimitido. No pasa nada, hijo, ya has llegado muy lejos. No pudimos ayudarte con la casa, pero si estás cansado, descansa. La vida es larga. Pasa bien las fiestas en casa. Su madre siempre lo consolaba con suavidad. Su padre, aunque de pocas palabras, siempre apoyaba sus decisiones. Así que no entendía por qué había insistido tanto en su trabajo todos estos años. Al fin y al cabo, nadie le diría, Carlos, no sirves para nada, no puedes soportar un poco de cansancio. Nadie le diría eso. En realidad, quien lo había atado todo este tiempo era él mismo. 25. La vida en el campo era feliz. Quizás por no haber descansado en años, incluso tumbado en la cama se sentía bien. Además, al acercarse las fiestas, muchos amigos habían vuelto. Hacía años que no se veían, pero al reunirse, la conexión seguía ahí. O ayudaba a sus padres con los preparativos de las fiestas, o se dedicaba a otras actividades. En resumen, era feliz. Las llamadas de Javier cesaron. Quizás había entendido que Carlos no contestaría. Tampoco había muchas noticias suyas en Internet. Eso sí, había desmentido el rumor con aquel actor y se había encerrado a componer. Finalmente, justo en vísperas de las fiestas, lanzó una tristísima canción de amor. La gente, entre insultos, no podía dejar de escucharla. Alguien le preguntó si había roto con su pareja o si estaba pasando por una crisis personal. Javier, sin tapujos, respondió al comentario. Javier, no es nada. Solo es que alguien sin corazón me engañó. Se aprovechó de mi cuerpo, mi corazón y mis sentimientos. Sus palabras sonaban despreocupadas, pero no tanto cuando se pasó la noche peleándose con los haters. Al día siguiente, el tema almohadilla Javier déjalo ya sigues enamorado de él se volvió tendencia. Pero para entonces, Carlos ya estaba eligiendo los fuegos artificiales para Nochebuena. Este año, el ambiente festivo era especialmente intenso. Oye, Carlos, ¿es verdad que sigues soltero todos estos años? Su compañero de la infancia, Gordo, ahora regentaba una tienda. Aprovechando que Carlos compraba algo, charló un rato con él. Al oír esto, Carlos suspiró. Pensé que la gente de nuestra edad, al no vernos desde hace tiempo, no preguntaría sobre la soltería nada más vernos. Gordo se rió. ¿Todavía crees que somos chavales de 20 años? Amigo, ya tienes 30, no eres un poduelo. Carlos sonrió. Los hombres son jóvenes hasta que se mueren. Sí,
La verdad es que pareces bastante juvenil. Con esa sudadera y ese peinado, cualquiera diría que tienes 18 años. Este tío, siempre había sido bueno con las palabras. Después de comprar, Carlos se sentó un rato con él. Estar soltero está bien. Mis padres no me presionan, ¿a qué viene tanta prisa por casarse? ¿No será que sigues pensando en tu ex, el cantante? Carlos levantó las cejas, sorprendido. ¿Cómo lo sabes? ¿Eso fue en la universidad, como lo sabía su compañero de la infancia? Gordo sonrió pícaramente. Cuando empezasteis a salir, le mandaste una foto a tus padres, ¿recuerdas? Yo la vi por casualidad. Pero tranquilo, no se lo he contado a nadie. Carlos se frotó la cara. Según los dramas, ahora debería sacar un cigarrillo, encenderlo y soltar una voluta de humo con estilo mientras hablaba de su famoso primer amor. Por desgracia, no fumaba. Y tampoco quería hablar de su famoso primer amor. Para nada. Es que estoy muy ocupado. Si vieras mi trabajo, no tener tiempo para dormir era un lujo. ¿Cómo iba a tener tiempo para enamorarme? Vale, vale. Si quieres conocer a alguien, yo te presento. Vaya, ahora también trabajaba de casamentero. Empezó a nevar de nuevo. Carlos, cogiendo sus cosas, volvió a casa tranquilamente. A lo lejos, antes de llegar, vio a alguien de pie junto a la valla de su casa, con una maleta. 26. No he oído que ningún tío vaya a volver este año. Con esa duda, se fue acercando. Cuando reconoció quién era, ya no tenía escapatoria. Javier. Llevaba una chaqueta negra de plumón, con el cuello desabrochado, y en la cabeza ya se le acumulaba bastante nieve. Parece que llevaba un buen rato allí plantado. ¿Cómo has llegado? Preguntando a la gente. En realidad, no le sorprendió que Javier pudiera averiguar su dirección. Lo que no esperaba era que se presentara así. Después de todo, cuando rompieron, él no había hecho ningún esfuerzo por retenerle. «Vuelve a casa, ¿a qué has venido a buscarme?» Carlos se sacudió la nieve de la gorra. «A preguntar la razón por la que me dejaron». ¿Qué te dejaron? Si es que ni siquiera estábamos saliendo. Javier dio un paso adelante y le agarró de los hombros. El ruido de la ropa rozando no podía ocultar su respiración agitada. ¿Que no estábamos saliendo? Desde la primera noche que nos reencontramos, la primera vez que dormimos juntos, pensé que ya habíamos vuelto. ¿Estaba loco? ¿Quién en el mundo sale con alguien a quien solo ve para acostarse? ¿Acaso no era un castigo por mi parte? Por no haber vuelto a buscarte en todos estos años. Vaya disparate. Javier no se había encerrado a componer, sino a aprender a ser más cara dura. Quizás su expresión de disgusto era demasiado evidente, porque Javier puso cara de ofendido. Justo cuando Carlos iba a decirle que se fuera, su madre salió. ¿Carlos? ¿Quién está contigo? Carlos intentó tapar a Javier, pero este fue más rápido. Se lanzó entusiasmado. Señora, soy el novio de Carlos. 27. Carlos y su padre, sentados a un lado, pelaban pipas de calabaza mientras observaban a Javier charlar animadamente con su madre en el sofá. Su actitud no podía ser más sincera. Señora, la culpa fue mía. No debería haber discutido con Carlos. Sé que se siente inseguro y no he manejado bien la situación. Es mi responsabilidad. Ay, ¿qué pareja no discute? Lo importante es aclarar las cosas. Así es. Para poder entrar en su casa, Javier había inventado que habían discutido y que había venido en secreto a reconciliarse. Hijo, ese novio tuyo es bastante astuto. ¿Estás seguro de que puedes con él? Su padre le dio un codazo. ¿Que si puedo con él? Claro que sí. Lo tenía bien dominado. Al final, Javier consiguió quedarse en su casa, gracias a su terquedad. Esa noche, cuando todos se durmieron, Carlos se coló sigilosamente en la habitación de Javier, pero éste lo recibió con una pose de concubina esperando al emperador. Sabía que vendrías esta noche. ¿Qué vas a saber? Mañana, cuando amanezca, te vuelves a tu casa. No te quedes aquí de gorra. Javier se incorporó en la cama. No quiero. ¿Y tú qué eres para decidir? ¿Crees que por inventarte que eres mi novio ya lo eres? Hace siglos que rompimos. Sí, entonces rompimos. Pero cuando dormiste conmigo, yo lo entendí como que volvíamos. Después de todo, yo solo duermo con mi pareja. No tengo relaciones de amigos con derechos, ni nada por el estilo. Carlos, ¿acaso no me conoces? Precisamente porque no lo conocía bien, las cosas habían llegado a este punto. Si lo hubiera sabido antes. ¿Estás pensando que, de haberlo sabido, no me habrías dejado entrar? Pues ya es tarde. 28. ¿Cómo era posible ser tan sinvergüenza? Hervía de rabia por dentro, pero regresó a su habitación. La llegada de Javier añadió más bullicio a la casa. Delante de sus padres, no mostraba nada de su arrogancia habitual, sino una actitud de lo más servicial. Quien no lo conociera, pensaría que se habían casado. Pero Carlos seguía sin dirigirle la palabra. A Javier no paré que importarle, cada día se le acercaba igual, o incluso más. Lo peor era que hasta se había hecho amigo de sus amigos. A veces, al verlos jugar en la nieve, Carlos no podía evitar preguntarse, ¿de verdad eran un grupo de treintañeros? Nada maduros, nada serios. Oye, Carlos, ¿así que seguís juntos? Por eso no quisiste hablar del tema la última vez. Parece que me equivoqué.
No te equivocaste en absoluto. La realidad era que no estaban juntos. Pero, bueno, ya lo resolvería en otro momento. Esta forma de relacionarse, tan incómoda, no escapó a la mirada de su madre. ¿Estás dudando en algo? Su madre se sentó a su lado. Javier había salido con su padre a comprar y tardarían en volver. Seguro que te has dado cuenta. Javier y yo no hemos vuelto. Pero tú sigues queriéndolo, ¿no? Una madre no se equivoca. Nadie conoce a un hijo como sus padres. Esa frase era cierta. Su madre apoyó una mano en su hombro y le dio unas palmaditas suaves. Desde que entraste en la universidad, has sido muy independiente. En muchas cosas nos dabas solo las buenas noticias. No sé exactamente qué pasó entre tú y Javier, pero creo que deberías hablar con él. Estar juntos o separaros, pero decidirlo de mutuo acuerdo, ¿de acuerdo? 29. Esa noche, Carlos volvió a abrir la puerta de Javier. Llevaba 2 botellas de cerveza. ¿Hablamos? El hombre, sentado en la cama, le dedicó una sonrisa. Por supuesto, te he estado esperando. Sentado junto a Javier, Carlos bebió un trago de cerveza. Sabía amarga. Todavía te quiero y me gustaría volver contigo. Eres bueno conmigo, lo sé, y encajamos bien. Pero Javier, ¿sabes por qué rompí contigo cuando nos graduamos? Carlos volvió la cabeza hacia Javier, sus miradas se entrelazaron. Javier alargó una mano y apartó el flequillo de su frente. No lo sé, pero sí sé que la razón por la que acepté romper no fue falta de cariño, sino que eras demasiado infeliz. Verte sufrir por estar conmigo me hizo preguntarme, ¿cómo he podido llevar una relación a este punto? Así que acepté. Si separarnos te hacía feliz, pensé que yo sería el único en sufrir. Una oleada de amargura le invadió. No era por el alcohol, sino por el sabor de aquel amor. Sintió un nudo en la garganta, y mientras una lágrima resbalaba por su mejilla, besó los labios de Javier. Porque me sentí agotado. No me gusta sentir que las cosas se me escapan de las manos, y tú siempre estabas provocando eso. Aparecías de repente en mi vida monótona para darme una sorpresa, desbaratabas mis planes para enseñarme a disfrutar del momento, me mostrabas cómo vivir el presente. Antes de estar contigo, la vida que imaginaba era simple, graduarme, encontrar un trabajo y casarme. Pero tu aparición me llenó de ansiedad conforme se acercaba la graduación. Ya no podía seguir tu ritmo. Tú disfrutabas de la libertad, mientras que yo prefería vivir dentro de unos límites. Quería que cada día, cada segundo, transcurriera según lo planeado. 30. Secó sus lágrimas en el cuello de Javier, hundiendo el rostro en su hombro. Así que al final no pude soportarlo. Tenía que romper. Javier, no era infeliz por estar contigo, sino por mí misma. Por esa forma de pensar, no había sido capaz de dimitir durante todos esos años. Aunque el trabajo fuera agotador y duro, dejar el trabajo significaría salir de la vida que él mismo había planeado. Eso le habría causado ansiedad, inquietud e irritabilidad. Pensé que podría olvidarte, pero volviste a aparecer. ¿Por qué tuviste que buscarme de nuevo? ¿No habías seguido adelante? Javier le tomó la cara entre sus manos, sacándole la cabeza de su escondite. Yo nunca seguí adelante. Siempre me quedé esperándote. Si no estabas delante, ¿qué sentido tenía mirar hacia adelante? Pero fui horrible contigo. No, no lo fuiste. Fuiste maravilloso conmigo. Me acosté contigo sin compromiso, me desahogué contigo, y aún así fui maravilloso. Con que estuvieras a mi lado, ya era suficiente. Carlos, no sabía que en aquel momento sufrieras tanto. Debería haberte preguntado más, en lugar de pensar en dejarte ir. Todos estos años separados han sido mi castigo. Se fundieron en un abrazo. Así que, por favor, no me castigues más, ¿de acuerdo? Javier se quedó en casa de Carlos durante las fiestas. Sus padres no pusieron objeciones, porque antes de irse ya les había dicho que iba a verle a Carlos. Y sus padres, aún más impacientes que él, le animaron a que se pusiera en camino de inmediato. Ante esto, Carlos solo pudo decir, con razón son de la misma familia. 31. Poco después de las fiestas, Carlos empezó a buscar trabajo de nuevo. Pero esta vez no eligió cualquier cosa, sino que siguió su corazón y se decantó por un sector que le gustaba. Hay que reconocer que tener un novio famoso tenía sus ventajas. Conocía a gente en todo tipo de profesiones. Aunque no era para conseguir tratos de favor, al menos le sirvió para conseguir algunas oportunidades de entrevista. Al final, consiguió el puesto, y Javier se mudó a su casa. En cuanto a por qué no se iba a vivir a su lujoso ático, él lo explicó así, tumbado en la cama. Porque esta cama está llena de recuerdos. Duermo mejor. Carlos le lanzó una mirada de exasperación. Sin vergüenza. Mi señor, ¿aún no está listo? Su sierva no puede esperar más para servirle. Carlos no pudo evitar reír. Javier, ¿tus fans saben que eres así? ¿Para qué necesitan saberlo ellos? Basta con que lo sepas tú. Vamos, vamos, estoy listo. Fin.